tenemos las instrucciones claras de que no podemos sobrepasar el tiempo de 20 minutos. Lo que suelo hacer en estos casos es aplicar las TIC, de tal manera que vamos a automatizar la decisión, dando a la teclita que me avisará de que ha terminado el tiempo de los 20 minutos y, bueno, todos lo saben porque lo que queremos en realidad es que esto sea un congreso donde haya mucho espacio para el debate. Estáis aquí profesores de distintas universidades españolas, pero también expertos de los distintos niveles de administración pública y yo creo que sería un grave error desaprovechar vuestra presencia y vuestros comentarios. Por tanto, el ser muy estricto con los tiempos es precisamente para que tengamos todos la posibilidad de participar. No lo he dicho antes porque todavía no había llegado la interesada, pero aparte de todo el agradecimiento a todas las personas que he mencionado en mi intervención, pues quería dar las gracias especialmente a Isabel Gallego, que desde la sombra nos ha ayudado al profesor José Antonio Moreno y a mí a construir el programa. Ella es una de las máximas expertas en contratación pública en nuestro país, es una muy buena compañera y una excelente amiga, casi hermana, hemos hecho la carrera académica juntos, en ello estamos, y bueno, pues en esa confianza que tenemos con ella, pues le pedimos que nos asesorara, entonces es nuestra consejera y bueno, pues el programa le debe muchísimo a ella. Muchas gracias, Isabel. La primera ponencia tiene por objeto llevar a cabo una reflexión general sobre las relaciones entre innovación tecnológica e innovación administrativa. Esta, como antes decía, es uno de los objetivos de nuestro proyecto de investigación. De lo que se trata es de ver cómo interaccionan estos tres conjuntos normativos: administración electrónica, transparencia, contratación pública, y de alguna manera cómo podemos, en primer lugar a nivel nacional y en una segunda fase, que a esto se dedicará el Congreso del año que viene, a nivel autonómico en Castilla-La Mancha, tratar de mejorar la administración, los procedimientos de contratación y la organización en la contratación pública desde el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en particular. Como comentarista de esta ponencia, pensamos en el profesor Manuel Fernández Salmerón, que aparece en el programa como profesor titular de Derecho Administrativo, pero a día de hoy ya es catedrático investido de Derecho Administrativo, pendiente de publicación en BOE y de toma de posesión, está propuesto, pero bueno, yo creo que también es un motivo de orgullo el ver que un compañero tan reconocido pues ha conseguido esta meta a la que todos los profesores aspiramos, que es la cátedra, algo que ocurrió antes de ayer, lo cual pues nos lleva a agradecerle especialmente el que haya querido estar aquí, porque ha estado centrado en esos ejercicios de cátedra y además se va ahora, dentro de nada, a realizar una estancia de investigación en Estados Unidos. Por tanto, muchísimas gracias por el esfuerzo de estar con nosotros. Él es experto en muchos temas, en protección de datos, en administración electrónica, en transparencia y también en contratación pública, aunque no solo es licenciado en Derecho, sino, si mal no recuerdo, también licenciado en Periodismo, ¿no? Lo cual, bueno, pues también dice mucho de su inquietud por el aprendizaje y por el saber. Menciono simplemente dos datos para justificar su presencia, aunque no sería prácticamente necesario. Él fue el director de un proyecto que culminó con una obra que yo creo que es de referencia: Transparencia, Innovación y Buen Gobierno en la contratación pública, publicada el año pasado en Tirán lo Blanc, y además ha sido el investigador principal de un importante proyecto de investigación titulado La contratación electrónica en el sector público, el reto de la innovación tecnológica en los contratos públicos. Es muchas cosas más, pero bueno, yo, en fin, con el fin de pasar ya al objeto de la ponencia, con esto queda acreditada sobradamente su solvencia y su presencia como comentarista. Bien, me toca a mí en estos 20 minutos, que empiezan a contarse desde este preciso momento, llevar a cabo una reflexión sobre innovación tecnológica e innovación administrativa en la contratación pública. Esta reflexión es continuidad de trabajos de investigación anteriores que ya forman parte de los resultados del proyecto de investigación, y la finalidad es testar con el comentarista, pero no solo con él, sino también con todos vosotros, expertos cualificados, una serie de ideas en relación con el uso de los medios electrónicos como herramienta de transformación de la organización y el procedimiento de contratación pública. Lo voy a hacer tratando de exponer las carencias que pueden detectarse tanto desde la perspectiva normativa como desde la perspectiva de su aplicación práctica en nuestra realidad. Y lo que voy a tratar de lograr es responder básicamente a tres preguntas. ¿Qué es, en mi opinión, la contratación pública electrónica? ¿Cómo podemos definirla? Porque yo creo que sin un concepto compartido es muy difícil realmente conseguir este reto de la innovación. En segundo lugar, ¿por qué, en mi opinión, no estamos innovando en el ámbito de la contratación? Y en tercer lugar, ¿qué creo que hemos de cambiar?
Y voy a partir con una anécdota. Esta mañana, antes de venir, mientras ponía el lavavajillas y recogía la cocina, escuchaba un vídeo sobre innovación en el ámbito de la contratación. Y ahí se daban 3 datos con los que quiero empezar. En primer lugar, se decía que desde el 9 de marzo de 2018 la licitación pública es electrónica, con carácter obligatorio. Algo que bueno, pues hemos oído en numerosas ocasiones. En segundo lugar, un dato que yo desconocía, tengo que testarlo, el 50% de las administraciones públicas en España están licitando ya electrónicamente, lo cual significa que hay otro 50% que no están licitando electrónicamente, o dicho de otra manera, que están incumpliendo parcialmente la Ley de Contratos del sector público. Y en tercer lugar, se decía en este vídeo que licitar electrónicamente no es tan distinto a hacerlo en papel ni en cuanto a plazos, ni en cuanto a trámites, y además que se aplica la misma regulación, ¿no? Entonces esto me suscitaba una reflexión. Si esto es así, pues, ¿qué estamos haciendo con la innovación tecnológica en el ámbito de la contratación pública? Es decir, si la licitación electrónica es obligatoria del 9 de marzo y un 50% de administraciones que no están cumpliendo la ley y además no hay tanta diferencia, ¿estamos consiguiendo innovar el procedimiento de contratación y la organización en materia de contratación? Pues según lo que se decía en este vídeo, la respuesta clara es no. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esto es así? Bueno, pues antes de abordarlo, voy a partir de 5 premisas que enuncio muy brevemente y que sirven para contextualizar la intervención. En primer lugar, algo que es evidente. El uso de los medios electrónicos no ha sido una prioridad para el legislador de contratos. No lo ha sido en la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, pero tampoco lo fue en la Ley de Contratos del Sector Público del año 2007, ni en el texto refundido de 2011. A pesar de que en 2007 y también ahora se estaban tramitando casi simultáneamente normas importantes en materia de administración electrónica que pretendían transformar nuestras administraciones públicas para convertirlas en administraciones digitales. En segundo lugar, un dato archiconocido. En torno al 19% del PIB en los Estados miembros de la Unión Europea, o mejor dicho, el gasto público en bienes y servicios supone en torno al 20%, al 19% del PIB. En el caso de España, según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, está en el 18,5% en 2015. Siendo esto así, la conclusión evidentemente que extraemos es un gasto muy importante, por tanto, a mayor eficiencia mejoramos la eficiencia en el gasto, pero también, precisamente por la trascendencia que tiene, desde la contratación pública podemos impulsar la sociedad de la información si hacemos un buen uso de los medios electrónicos, una buena implementación de los medios electrónicos. En tercer lugar, la tercera premisa es que estamos en un contexto de transformación paulatina de la administración en España. Siempre sostengo cuando hablo de estas cuestiones que la administración pública, que es fruto de la Revolución Francesa, se está enfrentando a una nueva revolución, que es la revolución tecnológica. Si pensamos en todo lo que está ocurriendo en relación con la implementación de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, de la Ley de Transparencia, en materia de reutilización, tenemos que transponer una directiva que fue aprobada este año. La consecuencia evidente es que las TIC están suponiendo, al menos desde el punto de vista teórico, un elemento de renovación de la administración pública española que está llamado a tener grandes resultados. La cuarta premisa es la complejidad organizativa que existe en nuestro país en general, pero particularmente también en el ámbito de la contratación pública. Luego haré alguna reflexión sobre esto, pero de conformidad con un informe de la Comisión Europea, el 87% de la contratación pública en España se realiza a nivel infraestatal. ¿Realmente estamos teniendo en cuenta esto en nuestra legislación? ¿Estamos teniendo en cuenta que quien contrata no es la Administración General del Estado mayoritariamente, sino las comunidades autónomas y los entes locales? ¿Les hemos dotado de medios para licitar electrónicamente o cuando menos para tratar de cumplir con las obligaciones que impone la Ley de Contratos del Sector Público? Y la quinta premisa que hemos de tener en cuenta cuando reflexionamos sobre estas cuestiones de transformación y de innovación es que el sector público es mucho más lento a la hora de innovar, a la hora de incorporar cambios estructurales a nivel interno, ¿no? Bueno, precisamente esta reflexión que voy a compartir tiene por objeto, bueno, pues de algún modo, bueno, pues casi un desahogo, ¿no? Y es el ver cómo realmente tenemos que tratar de cambiar esta realidad y no lo estamos consiguiendo. Y la premisa general es clara. Los medios electrónicos, el uso de los medios electrónicos es eficaz y tiene sentido si se lleva a cabo en clave de innovación. Si no, no es así. Si licitar electrónicamente es lo mismo que licitar en papel, como decía el vídeo, y se tarda lo mismo, entonces ¿para qué estamos aplicando los medios electrónicos? Sigamos haciendo lo que estábamos haciendo antes, ¿no? Estoy exagerando, pero bueno, yo creo que esto contextualiza muy bien lo que quiero decir. ¿Qué es, bajo mi punto de vista, cómo podemos definir la contratación pública electrónica?
Bueno, yo creo que debemos de conectar lo que significa materialmente la contratación pública electrónica con la finalidad que se ha de perseguir con la misma. Tomando como referencia el concepto de administración electrónica, yo la definiría como el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en sentido amplio, porque hay muchas tecnologías incipientes que hemos de tratar de incorporar en el ámbito de la contratación también. Por tanto, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la contratación del sector público, combinado con cambios organizativos y nuevas actitudes, con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, libre competencia, no discriminación y eficaz utilización de los fondos públicos y de innovar la organización y el procedimiento de adquisición de bienes y servicios. Dicho de manera resumida, no se trata de que el uso de los medios electrónicos se implante en la administración en el ámbito de la contratación como un fin en sí mismo, sino que el fin ha de ser realmente la innovación y el cumplimiento de los objetivos que pretende la propia ley de contrato del sector público: transparencia, libre competencia, eficiencia en el gasto, no discriminación entre licitadores. Y todo ello con la finalidad clara de innovar, no simplemente de modernizar. Modernizar es aplicar las modernidades a una concreta realidad, ¿no? Innovar es algo distinto, innovar es hacer nuevas las cosas. De lo que se trata, por tanto, es de hacer nuevo el procedimiento de contratación, hacer nueva la organización de la contratación pública. Por tanto, sería la definición que yo sometería a debate al comentarista y a todos vosotros. A partir de ahí, ¿por qué no estamos innovando en materia de contratación pública? Bueno, pues no estamos innovando, desde mi punto de vista, por 5 razones. En primer lugar, y sobre esto va a reflexionar el profesor José Antonio Moreno, por la timidez de la normativa europea en contratación pública. Se ha dicho en numerosas ocasiones que la Directiva de Contratos del Sector Público de 2014 apuesta fuertemente por el uso de los medios electrónicos, impone la licitación electrónica con carácter obligatorio. Bueno, en realidad esto no es totalmente así. Si leemos el considerando 52, que ustedes conocen de sobra y no voy a insistir en esto, ahí a lo que se hace mención es sencillamente al uso de los medios electrónicos en cuanto a las comunicaciones. Por tanto, presentación de ofertas y comunicaciones y notificaciones entre los licitadores y las administraciones públicas y nada más. Y todo esto durante la fase de adjudicación, hasta la adjudicación. Todo lo que viene, y por supuesto de anuncio previo, licitación, etcétera. Todo lo que viene después de la adjudicación no entra dentro del uso obligado de los medios electrónicos, y todo lo que sea que vaya más allá de estas cuestiones tampoco es una exigencia de la directiva. La directiva, por un lado, obliga, pero solo a esto, y por otro lado habilita, deja libertad a los Estados miembros a la hora de apostar más fuertemente por el uso de los medios electrónicos. Por ejemplo, la directiva no exige que la contratación pública sea 100% electrónica. El expediente electrónico no es una exigencia de la directiva. Esto podrá ser una exigencia nuestra, de nuestra propia normativa, pero la directiva no lo exige, le es irrelevante. Esto es una realidad, ¿no? Y además, cuando uno lee los documentos de la Comisión, tanto los previos, los que vienen desde la Directiva de 2004, como incluso los posteriores a la Directiva de 2014, se da cuenta cómo va haciendo paulatinamente un examen de conciencia y poco a poco va convenciéndose a sí misma de que apostar por el uso obligado de los medios electrónicos es la herramienta para conseguir transformar la contratación pública desde esta perspectiva, ¿no? Por tanto, bueno, es cierto que lo tiene claro, pero a la hora de traducirlo normativamente, pues bueno, ha pecado de timidez, ¿no? Esta sería la primera razón. La segunda, conectada con la primera, el autismo del legislador. Sería muy largo reflexionar en España sobre cómo transponemos directivas, pero es algo evidente, y es que el legislador, cuando tiene que transponer una directiva, simplemente mira hacia arriba, en vertical, y se olvida de lo que está al lado, en horizontal. De tal manera que transponer una directiva no solo exige, desde la perspectiva de la Unión Europea, es así, exige cumplir con las obligaciones de resultado que ésta prevé. Pero esto no le obliga al legislador, o no le impide, mejor dicho, tener en cuenta qué ocurre en el resto de su ordenamiento jurídico. Por tanto, hubiera sido más que razonable que el legislador de contratos del sector público, cuando se puso en la tarea de transponer la directiva, hubiera tenido en cuenta qué estaba pasando en materia de procedimiento administrativo común, qué estaba pasando en materia de régimen jurídico del sector público, qué estaba pasando en materia de transparencia, qué estaba pasando en materia de reutilización, y de alguna manera hubiera traspuesto la directiva tomando en consideración esas otras novedades. Claro, esto se palpa, por ejemplo, en algo tan sorprendente como que la consigna a la hora de elaborar la ley de contratos del sector público fuera mantener en lo posible, entre comillas, la estructura de la normativa anterior dictada 10 años antes, ¿no? La ha mantenido en lo posible y en lo imposible. O sea, a cualquier operador jurídico le hubiera parecido imposible pensar en que algo tan importante como el uso de los medios electrónicos pudiera quedar relegado una vez más a disposiciones adicionales, ¿no? Bueno, pues es lo que ha ocurrido. Es decir, el contenido obligatorio de la directiva en materia de contratación pública, como son las comunicaciones por medios electrónicos, se ha regulado en 2 disposiciones adicionales, o en 3. Bueno, pues yo creo que se ha desaprovechado
esta oportunidad que era muy buena para rediseñar y simplificar en materia de contratación pública, ¿no? Esta es la segunda razón. La tercera razón, la rigidez del sector público, el miedo a lo desconocido y la resistencia cultural al cambio. Es cierto que estamos a veces construyendo un derecho administrativo muy complejo. Esto se ve muy claramente en el ámbito de la contratación pública, donde se ha creado a veces de manera crítica una burocracia que es inédita en otros ámbitos del derecho administrativo y un ritualismo que parece inamovible, ¿no? Y que se justifica por inercia. Y junto con ello, que conduce sin duda ninguna a la rigidez, se puede observar bueno, pues, cómo el gran reto de la adaptación cultural pues, se está consiguiendo, que es muy difícil afrontarlo, no se está consiguiendo afrontarlo con solvencia. Y pongo 3 ejemplos que desarrollo en mi ponencia, pero que no voy a explicar aquí. Por un lado, 3 ejemplos prácticos de resoluciones de tribunales administrativos de recursos contractuales, de resoluciones de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y también de la de Andalucía. En primer lugar, la consideración de la Ley de Procedimiento Administrativo Común como ley general excepcionable por cualquier ley sectorial, ¿no? Esto es algo que nos llevaría más lejos. Sé que estoy casi solo en la doctrina a la hora de considerar que, en mi opinión, las relaciones entre Ley de Procedimiento Administrativo Común y Ley de Contrato del Sector Público no se explican sobre la base de relación ley especial, ley general, sino sobre la base de la relación normativa común, normativa particular, ¿no? Por tanto, en mi opinión, la regulación del procedimiento administrativo común, teniendo en cuenta que la Ley de Procedimiento Administrativo Común no excepciona el ámbito de la contratación pública, porque no lo hace, a diferencia de lo que ocurría con la Ley 11/2007 en cuanto al uso de los medios electrónicos, debería ser cumplida, si acaso con algunas especificidades que impusiera la Ley de Contrato del Sector Público para cuando así estuviera justificado, ¿no? Claro, esto se ha trasladado a la doctrina de los órganos consultivos en materia de contratación y la consecuencia es que bueno, pues todo lo que regula la Ley de Contrato del Sector Público es lo que prevalece, con un olvido absoluto de la normativa en materia de procedimiento administrativo común en lo que tiene que ver con el uso de los medios electrónicos. En segundo lugar, el segundo problema, esa falta de adaptación cultural al cambio, es el desconocimiento de la realidad tecnológica. El informe de la Junta Consultiva de Contratación del Estado, 1/2018, acerca de distintas consideraciones sobre las notificaciones electrónicas en el ámbito de la contratación, aunque el resultado es compartible, y es que en este informe se sostiene que las herramientas de notificación electrónica que menciona la Ley de Contrato del Sector Público son las que menciona la Ley de Procedimiento Administrativo Común, por tanto se aplica la Ley de Procedimiento Administrativo Común, más allá de las especificidades que prevé en esta materia la Ley de Contrato del Sector Público, pero se define, por ejemplo, dirección electrónica habilitada, que es un término, una expresión de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, del argot de la Administración electrónica, como una dirección de correo electrónico que ha de ser habilitada por el órgano de contratación. Bueno, esto no es así. Cualquiera que conozca la realidad sabe que una dirección electrónica habilitada es otra cosa radicalmente distinta, ¿no? Bueno, pues evidencia, es una anécdota, pero pone de manifiesto el grado de desconocimiento de la realidad tecnológica. Y luego, en tercer lugar, la incapacidad de mirar más allá de la normativa propia de contratos. Y esto se está viendo también, después voy a decir algo sobre esta cuestión, ¿no? Pero se está viendo también en los informes, ¿no? Donde solo se observa la Ley de Contratos y se desconoce la regulación de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Pero más allá de esto, me interesa, en relación con esta cuestión, detenerme, siquiera brevemente, en otra plasmación de esta resistencia cultural al cambio que aquí sí tiene consecuencias jurídicas. Y es que, en mi opinión, estamos incumpliendo el derecho de la Unión Europea. Aunque las primeras resoluciones de los tribunales administrativos de recursos contractuales, cuando ya entró en vigor la ley y se aprobaron los primeros pliegos con posterioridad a la misma, iban en la buena dirección, en el sentido de anular los pliegos que permitieran la presentación de ofertas por medios convencionales sin justificación, sin invocación de las excepciones que prevé la directiva y que se han plasmado en la Ley de Contrato del Sector Público, la realidad es que esta línea doctrinal ha ido evolucionando y a día de hoy, como los órganos de contratación aprenden, están invocando el no poseer, el carecer de una plataforma de contratación electrónica para justificar la aplicación de las excepciones. No se está invocando la concreta excepción, necesidad de equipos especializados, no, sencillamente carencia de plataforma de contratación electrónica. Claro, y esto se está admitiendo por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y por tribunales autonómicos. Y menciono el caso de varias resoluciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía, ¿no? Claro, el problema es que directamente estamos incumpliendo el derecho de la Unión Europea. No solo ya que es que no estemos innovando, sino que estamos incumpliendo el derecho de la Unión, porque se están invocando no excepciones previstas, sino una excepción general, que es el carecer de plataforma. Es decir, estamos utilizando un incumplimiento flagrante de la ley para justificar el cumplimiento de la ley, lo cual es paradójico. Cuarto, la digitalización de la burocracia. Esta es
otra cuestión también que se pone manifiesto en el ámbito de la contratación, en el ámbito de la administración electrónica en general. La ley de contratos ha nacido tecnológicamente desfasada, ¿no? Aunque se están dando algunos pasos para superar esta complejidad organizativa, yo me haría varias preguntas que enuncio con absoluta inocencia. ¿Por qué el perfil de contratante no puede estar alojado en la sede de la respectiva administración? ¿Por qué el registro electrónico debidamente adaptado no puede servir a los efectos de presentación de ofertas? ¿Por qué las notificaciones electrónicas no pueden efectuarse en los espacios comunes que han sido diseñados por la Ley de Procedimiento Administrativo con esta finalidad? ¿Por qué los sistemas de identificación y firma regulados en la normativa común de procedimiento administrativo no pueden aplicarse tal cual en el ámbito de la contratación pública? Estamos pendientes de desarrollo reglamentario. ¿Por qué no pueden automatizarse algunos de los actos y actuaciones procedimentales en el ámbito de la actuación contractual? El quinto punto sería la doble cautividad de las administraciones. Lo enuncio muy brevemente desde una primera posición y me detengo un pelín más, pero también de manera resumida con relación a la segunda. La cautividad respecto de los operadores privados. Está demostrado en la práctica que la falta de operabilidad, pues, temas de derecho de propiedad intelectual, está suponiendo una cierta cautividad de las administraciones públicas que compran soluciones tecnológicas del sector privado, y además que compran acríticamente, ¿no? Esto tiene muchos riesgos, riesgo de concentración en un solo proveedor de esas plataformas de contratación, excesiva dependencia del mercado y de alguna manera estas plataformas no están pensadas para innovar en el ámbito de la contratación pública, sino sencillamente para cumplir con las obligaciones de la ley, ¿no? Yo creo que esto es una rémora que hemos de atajar. Y un debate muy interesante que someto también a vuestra consideración es si se puede hablar realmente de una cautividad pública respecto de las soluciones públicas. Está surgiendo una voz doctrinal muy relevante a propósito de, muy crítica, con el hecho de que se esté generalizando el uso de la plataforma de contratación del sector público en todas las administraciones públicas españolas, ¿no? Lo cual se considera que puede ser contrario a la libre competencia, está suponiendo una burocratización excesiva, causa problemas de interoperabilidad y también pues impide que se adapten a las necesidades organizativas de las distintas administraciones, ¿no? Yo creo que pues esta opinión, en fin, está razonada, está muy fundada. Me refiero sobre todo al profesor Jimeno Feliu en su último libro en materia de contratación pública, pero a la hora de abordar esta cuestión hay que tener en cuenta una diferenciación. Hemos de diferenciar entre la posibilidad, capacidad de los poderes públicos de desarrollar soluciones tecnológicas para cumplir con las exigencias legales y la eficiencia de las plataformas y de las soluciones tecnológicas que diseñan los poderes públicos. En mi opinión, el que se haya optado por la plataforma de contratos del sector público, el que se esté extendiendo el uso de la plataforma de contratos del sector público, más allá de sus ineficiencias y de sus problemas que existen y que se están planteando en la práctica, es algo perfectamente legítimo que responde a dos previsiones normativas. En primer lugar, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, en el artículo 12, establece el deber de las administraciones públicas de dotarse de las herramientas tecnológicas para permitir el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos en sus relaciones con medios electrónicos o el cumplimiento de las obligaciones de relacionarse con la administración por medios electrónicos. Pero junto con ello, al mismo tiempo, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, en el 157, establece el deber de las administraciones de poner a disposición sus aplicaciones desarrolladas por ella misma o las adquiridas del sector privado, pero cuando posee también los derechos de propiedad intelectual, al resto de administraciones. Por tanto, cuando se hace esto, se está cumpliendo con una obligación legal. Gracias a Isabel he conocido una sentencia muy reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que confirma la sentencia anterior del Tribunal General en el sentido de entender que la plataforma pública no era de licitación, era simplemente de publicación de ofertas y de comunicaciones que había desarrollado Holanda. No es contraria al derecho de la competencia, no es contraria al derecho de la Unión Europea, no se puede considerar ayuda de Estado porque ha de entenderse conectada con el ejercicio de las funciones públicas y no como actividad económica. Yo creo que esto es relevante. Cuestión distinta, evidentemente, es la eficiencia económica, pero claro, cuando hablamos de eficiencia no solo tenemos que tener en cuenta la eficiencia económica. ¿Es económicamente eficiente la plataforma de contrato del sector público? Bueno, para valorarlo tendríamos que saber el coste general de diseño de esta aplicación y de funcionamiento y el coste que tiene para las distintas administraciones públicas, pero la eficiencia económica no puede ser el único elemento que hemos de valorar a la hora de considerar que esta plataforma es eficiente. Hay que tener en cuenta otras cuestiones como la interoperabilidad, la seguridad, la protección de datos y, en definitiva, todos los elementos necesarios para dar cumplimiento a la ley. Me ha avisado mi reloj, excedo un minuto, quedaré a todos los demás y nada más, para apuntar algunas posibles soluciones.
Bueno, más que soluciones, ideas, ¿no?, para el debate. En primer lugar, la importancia del concepto. Hemos de acuñar un concepto de contratación pública electrónica y partir de él para analizar toda la cuestión relativa al uso de los medios electrónicos. En segundo lugar, un buen uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones como fuente de legitimidad de la administración, ¿no?, que se ha decidido desde liderazgos comunes y compartidos, que esto es clave. La tercera idea sería cooperar con los sectores y los agentes afectados. Aquí estamos fallando, en general, no solo en el ámbito de la contratación, sino en general. Las administraciones están desarrollando sus soluciones sin pensar en los destinatarios, en los usuarios de las mismas, en los interlocutores. Es más, la AGE está imponiendo las suyas propias sin tener en cuenta las posibilidades de desarrollo de soluciones tecnológicas por parte de comunidades autónomas y entes locales. Profesionalización, en cuarto lugar, de los gestores de la contratación pública y especialización de la organización. Sobre esto va a reflexionar la profesora Josefa Cantero, por tanto me remito a su ponencia. Y por último, una transformación global, tener en cuenta el conjunto del ordenamiento jurídico. Como ven, es mucho más fácil detectar las asincronías, las dificultades, los obstáculos y mucho más difícil ofrecer soluciones, que es lo que yo no he hecho, pero de alguna manera yo creo que por aquí podrían ir los tiros. Esta es mi opinión, que no obstante someto a mejor criterio fundado en Derecho del profesor Manuel Fernández Salmerón. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Y brevemente, porque ese es el principio que gobierna todo esto, ¿no?, la brevedad, pues decir que estoy encantado de estar aquí pues con Isaac y con otros compañeros muy estimados, con el profesor Moreno Molina, que también organizador, y la profesora Consuelo también. Estoy encantado y bueno, esto de las cátedras tiene también su reverso, ¿no?, tiene sus efectos secundarios, porque, claro, se presupone que el conocimiento mejora, aumenta, y, claro, la transitoriedad entre una condición y otra no es tan inmediata como la puramente burocrática, ¿no? De manera que, bueno, lamentaré pues no estar a la altura, ¿no?, de una ponencia tan magnífica como la que ha realizado pues el profesor Martín Delgado, gran amigo mío y gran académico, ¿no? Y no diré ninguna cosa más, porque el halago debilita y además pues tenemos poco tiempo, ¿no? Bien, no, lo que tiene dificultad, o sea, lo que es fácil es lo que voy a hacer yo, ¿no? Es decir, poner el contrapunto a un trabajo que ha hecho otra persona, ¿no? Eso es mucho más sencillo, porque pues la génesis de las ideas, el desarrollo, el hilo conductor no lo pone uno, ¿no? O sea, yo voy un poco, él me va arrastrando y entonces yo iré pues comentando de la manera más sistemática posible, que no va a ser mucha tampoco, y con algunas ideas, ¿no?, también un poco pues a uña de caballo, ¿no? Bien, empezando, ¿no?, desde el principio, ¿no? Es decir, el profesor Martín Delgado nos recuerda a todos, y lo hace muy bien, que hay un cambio de paradigma. Es cierto que a este cambio de paradigma venimos asistiendo ya bastantes años, el paradigma ha cambiado, pero las cosas también pues van ahí un poco a rastras y no terminan de cambiar del todo, ¿no? No solamente en la contratación, ¿no? Es que esto de la tecnificación de la actividad del sector público, y no solo de la administración pública, por cierto, pues tiene pues eso, sus ritmos, y no son precisamente rápidos, ¿no? Yo coincido perfectamente con el diagnóstico que el profesor Martín Delgado hace desde este punto de vista. Estamos ante un cambio de paradigma que, digamos que opera una mutación en el modo de entender las relaciones entre el ciudadano y la administración pública. Pero esto los poderes públicos, en mayor o menor medida, no terminan de comprenderlo, ¿no? Y entonces se producen todos esos fenómenos de la digitalización de la burocracia, del seguir haciendo, de la mera transposición de procedimientos tradicionales al formato electrónico, etcétera. ¿Por qué? Por muchas razones, hay muchos factores políticos de todo orden, pero falta un cambio cultural. Yo simplemente recordar una cosa que me parece obvia y que creo que todos lo comprobamos, los juristas que nos dedicamos a estudiar estas cosas lo comprobamos cotidianamente, ¿no? Es decir, que estos cambios de paradigma no son suficientes para materializar el cambio, no son suficientes. O sea, el modelo de democracia participativa que presupone todo este cambio de paradigma, pues exige también un cambio radical en la mentalidad y en las actitudes del poder público. Entonces, yo creo que en España, no sé por qué, pues hay una creencia, imagino que será, pues uno se tiene que agarrar a algo, en el efecto taumatúrgico del derecho. O sea, si tú quieres cambiar algo, aprueba una ley. Y entonces, aprobada la ley, cambia todo. No, es que se ha aprobado una ley,
sobre agilización procesal. Bueno, pues ahora los pleitos van a durar 15 días, el que más, ¿no? Si hay casación y tal, pues a lo mejor 1 mes y medio. No, pues es que no, es que eso no funciona así. No funciona así y claro, de ahí eso nos conduce a una necesidad, a enfatizar una necesidad que muchas veces los juristas, y hablo en primera persona, no tenemos, y es la necesidad de auxiliarnos de otras disciplinas, ¿no? De la sociología jurídica, de la psicología jurídica. O sea, esto hay que darle hay que comprender el contexto en virtud del cual los cambios normativos, sobre todo cuando el motor de esos cambios es el poder público, no se produce, ¿no? De manera que yo creo que esto es muy importante y más en una sociedad en la que la legalidad, digámoslo claramente, está tan devaluada como la nuestra, ¿no? Pues decir que la legalidad lo cambia todo, pues no es suficiente. De manera que sí, estoy de acuerdo, pero que, bueno, yo creo que con esto vamos a tener que luchar mucho tiempo, ¿no? Vamos a tener que luchar. Luego, también muy brevemente, yo cuando se cumpla el tiempo, directamente baja el micrófono así y ya está, ¿vale? La definición, a mí me parece un buen concepto, me siento no ser tan crítico, ¿no? Como, a ver, no quiero apagar esto. Ahora no, vale. El concepto de contratación pública electrónica, ¿no? Concepto de administración pública de contratación pública electrónica que es muy completo, lo contrasta el profesor Martín Delgado con otros. Nos dice qué es lo que no es contratación pública electrónica, no es diseñar plataformas que se limiten a cumplir las previsiones normativas, yo en eso también estoy de acuerdo, que digitalice la burocracia analógica, etcétera, ¿no? Yo concuerdo, por tanto, en muy buena medida con el profesor Martín Delgado. Yo creo que ya son muchos años en la que venimos asistiendo a sonados fracasos de reformas tecnológicas en muchos ámbitos, ¿no? En muchos ámbitos de actuación de la administración pública. Y precisamente por lo que decíamos antes, ¿no? Por la creencia en ese efecto taumatúrgico del derecho, ¿no? Pasa algo parecido a la gente que cree que dándole una tableta a un niño, pues inmediatamente su nivel académico, su rendimiento académico aumenta, el nivel de conocimientos también, etcétera, ¿no? De manera, falta, yo creo, la perspectiva de que la tecnificación de los procedimientos de contratación pública son una herramienta, no un fin, que además debe actuar conjuntamente con otras herramientas, con otras, ¿no? Bien. También creo que en el uso de la tecnología en la contratación pública deben existir escalones. Lo digo al hilo del concepto que da el profesor Martín Delgado sobre qué es la contratación pública electrónica. ¿Vale? Y todos ellos deben comprenderse dentro del concepto, ¿no? Yo, por ejemplo, me parece especialmente interesante toda la proyección que tienen las soluciones basadas en inteligencia artificial y Big Data. Algo comenta también en su ponencia, por lo menos en la ponencia escrita del profesor Martín Delgado, porque, claro, la inteligencia artificial y el Big Data permiten a la administración pública también un cambio de paradigma en el modo en el que la administración adquiere y valora los elementos de juicio que necesita para decidir. Yo creo que esto, soy muy escéptico en relación con... o sea, en todos estos temas, cuando uno va leyendo literatura, se da cuenta de que hay una parte que está un poco inflada, reconozcámoslo. O sea, todo esto de la inteligencia artificial, dices, bueno, pero esto ¿para cuándo, no? ¿Esto para cuándo? O sea, verdaderamente, ¿no? Es cierto que está muy desarrollada. Yo he estudiado un poco la literatura norteamericana y está muy desarrollada. Por ejemplo, los jurados en Estados Unidos se eligen con algoritmos, ¿no? Y es un fenómeno súper interesante. Y luego, pues hay medidas criminales, jurisdiccionales, que se adoptan en base a algoritmos, ¿no? Algo muy controvertido en Estados Unidos. Pero verdaderamente hay algunos perfiles que sí están prácticamente materializados y revolucionarán muchas cosas. Yo estoy totalmente convencido. ¿Qué revolucionarán? Revolucionarán el ejercicio de potestades discrecionales. O sea, yo lo veo, ese horizonte lo veo clarísimo. Es decir, y hablar de potestades discrecionales es hablar de contratación pública, por muchos elementos técnicos que tengamos en medio. O sea, es que al final hay un núcleo de valoración inexpropiable del poder público. Bien, ¿qué es lo que hacen estas tecnologías? Bueno, estas tecnologías lo que hacen es afinar, convertir en unívoca la realidad que es sustento de la adopción de las decisiones.
desde muchos puntos de vista, o sea, ni puedo enrollarme ni conviene que me enrolle, ¿no? Yo vengo apenas de defender un trabajo, la profesora Alonso lo ha vivido en directo, sobre, en parte, ¿no? Solamente un tema muy parcial, ¿no? De cómo se ha venido aplicando la tecnología en los procedimientos de aprobación de normas administrativas, ¿no? Esto en España pues está en el primer escalón, pero hay 3 o 4 escalones que son súper interesantes, ¿no? ¿El primer escalón cuál es? El primer escalón es un poco del que habla el profesor Martín Delgado, que es digitalizar lo que ya estamos haciendo, básicamente, es decir, o cumplir con los requisitos legales, ¿no? Un poco... Pero hay muchos más escalones, análisis de riesgos, aplicación de algoritmos, que lo que hace es verdaderamente... como yo digo, yo le he llamado a eso la materialización del procedimiento. El procedimiento verdaderamente lo concebimos los administrativistas como algo que corre paralelo a la adopción de la decisión final, que ayuda, que auxilia, pero es que verdaderamente va a haber un entreveramiento tan importante entre el procedimiento entendido en el sentido que yo digo ahora, es decir, un procedimiento al que se le aplican soluciones tecnológicas que lo que hacen es, bueno, mostrarnos una realidad verdaderamente incuestionable, y si la realidad es incuestionable es que el margen de decisión de la administración se reduce considerablemente, ¿no? De manera que, digo, todo esto sí que va a tener una importancia cualitativamente muy importante. Bueno, evidentemente, insisto, es la segunda vez que lo digo, no me voy a enrollar sobre este tema. El último escalón, por supuesto, en el ámbito de las normas es la creación de sistemas normativos autónomos, ya existen, ¿no? Por ejemplo, todo lo decía el otro día, ¿no? Todo el sistema de regulación del tráfico de la ciudad de Los Ángeles es automático. El sistema genera unos inputs a partir de una sensorización masiva de la ciudad, baraja no solamente datos de tráfico, muchos otros climáticos de todo tipo, y va adoptando decisiones, abre, cierra semáforos, etcétera, sin intervención humana, ¿no? Bien. Bueno, todo esto nos conduce a una serie de reflexiones también mucho más agudas, que el otro día también tuvimos, sobre el algoritmo, ¿qué es? ¿Es una norma? ¿Es un reglamento? Bien, en eso, por supuesto, sí que no voy a entrar, ¿no? Pero, evidentemente, esto es perfectamente extrapolable a la contratación pública. Y aquí el universo que se abre, pues, es verdaderamente insondable, yo decía que era insatisfactorio no tener tiempo para explicarlo todo, pues yo haber lanzado estas 2 granadas de mano aquí, pues me imagino que serán todavía más insatisfactorias, ¿no? Pero, en fin, ahí lo dejo, ¿no? Sí digo como conclusión que me parece que el concepto que da el profesor Martín Delgado, pues comprende de una manera breve y escueta, como debe ser una definición, pero que sí incluye estos fenómenos que yo creo que tarde o temprano tendremos que aprender a lidiar con ellos en el mundo de la contratación pública, con todas las consecuencias que tiene, positivas y negativas, porque los algoritmos, pues evidentemente no se nos ocultan los problemas que tienen, ¿no? Introducción de sesgos, etcétera, ¿no? Bueno, de hecho, además de esto, algo se ha dicho también, pues no sé si en el último congreso del observatorio, ¿no? Me parece que se habló de algo de esto, de inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, y algo ha escrito el profesor Jimeno Feliu también, ¿no? Sobre el sistema SATAN, ¿no? El Security Administration Tool Network, o sea, ¿no? El SATAN que han puesto en marcha la Comunidad de Valencia, ¿no? O sea, que esto nos llegará, queramos o no, ¿no? Y nos va a llegar, y con esto hay que lidiar, ¿no? Por supuesto, el blockchain, etcétera, sobre lo cual también habla el profesor Martín Delgado. Bien, alguna consideración más. Habla de las directivas, el papel de las directivas y la articulación directiva-ley. Y cómo esa articulación ha sido insatisfactoria, porque la directiva se ha quedado corta, pero lo poco que tenía que hacer el Estado, el poco margen que le dejaba, o el mucho margen que le dejaba el Estado a la directiva, pues el Estado tampoco el legislador tampoco lo ha aprovechado, ¿no? Yo en esto también convengo en general con lo que dice, ¿no? Las directivas han supuesto un salto cualitativo muy importante en el empleo de medios electrónicos, a pesar de que sus imposiciones pues son limitadas, ¿no? Y ha dejado mucho margen a los estados, ¿no? Hombre, yo lo que sí quiero recordar ahora, aunque sea totalmente superfluo, es que los procedimientos de legislación en 2 etapas, como es el característico de la Unión Europea, el de las directivas característicamente, pues buscan deliberadamente este fin. También tenemos que ser conscientes un poco de cómo funciona el sistema normativo de los Estados y el sistema normativo europeo. La directiva busca fines, en este sentido, pues
También esto nos conduciría a reflexionar. Yo no manejo la literatura en este sentido con toda profundidad, pero entiendo que la disciplina que pueda establecer una directiva de contratación pública sobre el uso de medios electrónicos pues tendrá que estar de una manera u otra, directa o indirectamente, vinculada a la satisfacción de los principios de la contratación pública europea. En la medida en que esa tecnificación no esté directamente vinculada, no busque un rendimiento de un modo u otro de alguno de esos principios, pues probablemente no estará justificada, digo yo también, que ahí lo dejo, yo tampoco... Es decir, ese es el leitmotiv, ese es el hilo conductor de la directiva y en ese sentido, pues, ¿no? Y luego, pues claro, son los Estados los que de la mejor manera que sepan, con el ejercicio de la libertad y de su propia responsabilidad, pues tienen que buscar los medios, ¿no? A lo mejor tenemos que acostumbrarnos en esta materia, como en muchas otras, a que nuestros políticos nacionales pues no solo respondan por los retrasos o los defectos en la transposición de las directivas, sino también por el modo mismo en el que plasman esas en medidas políticas concretas o en medidas normativas los fines que nos indica el legislador comunitario, ¿no? De manera que yo eso, pues, comprendiéndolo, tampoco, no lo veo tampoco especialmente grave, ¿no? No sé cuánto me queda, pero a lo mejor... 5,15. Ya, claro, o sea, 5, mientras termino, mientras trato de volver a la tranquilidad, pues 5, vale. Bien, es que yo tengo aquí mis comentarios interpolados un poco en su texto, ¿no? Bien. En cuanto al entendimiento que se ha hecho de las relaciones entre el ordenamiento general de procedimiento administrativo común, la ley de procedimiento y la ley de contratos del sector público, porque lo que se refiere al uso de medios electrónicos, yo me voy a sonrojar, pero estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho. Evidentemente, no tengo inmediatamente aquí, por lo menos de momento, a alguien que me explique por qué la relación que une a esas dos leyes es la otra, la que relaciona ley general con ley especial y no la que ha propuesto el profesor Martín Delgado. Pero digo, a falta de eso, a mí no me parece nada disparatado lo que dice, no me lo parece. Y además es que la ley es bastante expresiva. Cuando la ley quiere, y lo viene haciendo, es una tradición de nuestra legislación de procedimiento, cuando quiere excluir un sector de la actividad administrativa, lo hace expresamente. Pues la potestad disciplinaria, pues ahora no, ahora la meto, ahora la saco, no sé qué. O sea, es que lo hace. En el ámbito tributario, en seguridad social. Entonces, no lo tengo muy claro. O sea, evidentemente no lo puedo improvisar, pero no me parece en absoluto descabellado. No me lo parece. Y yo entiendo además que esa relación de especialidad está más relacionada con el ejercicio de potestades que tienen una configuración pues muy especial, ¿no? O sea, tiene sentido que en materia de expropiación forzosa pues pueda existir esa relación de especialidad, pero la contratación pública es una actividad formal. No lo sé. Digo, no me parece nada descabellado sin que yo me pronuncie con carácter definitivo sobre el asunto, pero o sea, que no estás solo, estás conmigo por lo menos a medias, ¿vale? ¿Vale? Y luego, en cuanto a las resoluciones de órganos contractuales, bien, yo creo que en general lo que hay también es un desconocimiento de los principios esenciales de funcionamiento del ordenamiento jurídico, el sistema normativo, más que otro tipo de móviles, ¿no? Bien, paso. Bien, habla de blockchain. Bien, yo esto lo comparto, ya he comentado algo sobre esto. ¿Por qué el perfil del contratante no puede estar, se pregunta el profesor Martín Delgado, en la sede de la respectiva administración? ¿Por qué el registro electrónico no puede servir a los efectos de presentación de ofertas? Esta mañana precisamente me llamaba un amigo con un problema muy parecido, que él tiene una empresa y tal, bueno, en fin, precisamente se le planteaban los problemas que suscita aquí de modo general el profesor Martín Delgado. Yo me gustaría recordar
sea, ¿por qué existe esa tan mala coordinación entre las distintas disciplinas y entre los distintos sectores de actuación de la administración pública? ¿Por qué existe este descontrol, esta proliferación también de plataformas, de soportes informáticos? Recuerdo exactamente hace unos años como el profesor Gimeno Feliu denunciaba que la proliferación de perfiles de contratante en España ponía en peligro seriamente los principios de transparencia y de concurrencia. Me acuerdo perfectamente. Esa proliferación exagerada pues conduce a una toxicidad en la transparencia, a un desconcierto del licitador que al final pues muchas veces no sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿por qué y quién tiene interés en esto? Yo, la verdad, en este parcelamiento, ¿no?, tan artificial, y esa falta de integración, ¿no? ¿Existen intereses comerciales? No lo sé. O sea, se echa en falta una cosa muy sencilla, que es la declaración general de la fungibilidad de todas estas infraestructuras. Es decir, que todas estén integradas entre sí y que uno pues, pueda utilizarlas, pero a su conveniencia, totalmente, ¿no? Una u otra, ¿no? Bien, esto es que lo contrario significará que es que si no el Estado participativo, la democracia deliberativa, se nos llena la boca, pues tiene el caballo de Troya dentro. Y es que el propio legislador introduce factores que distorsionan la materialización de estos principios, ¿no? Este pobre amigo mío pues, dice, pero ¿y dónde me tengo que dirigir? Pero esa es la agencia tributaria, pero me voy a la plataforma del Estado, lo puedo presentar por ventanilla porque me ha fallado la plataforma. O sea, un desconcierto. Le he dicho, tienes que buscar un asesor. Pero claro, ya necesita un asesor para presentar una oferta, ¿no? Bien, no me quiero extender, ¿no? Paso ya directamente porque creo que era un tema que estaba, ¿no? La cautividad, ¿no? Aquí hay algunos elementos muy interesantes de debate, es decir, en qué medida la propiedad sobre las aplicaciones o simplemente la fijación de estándares de funcionamiento es mejor, es peor, bien. Bueno, yo no voy a resolver el tema, evidentemente. Creo que es bastante razonable lo que dice el profesor Martín Delgado, pero también creo que la propiedad en el desarrollo de aplicaciones es fundamental, ¿no? Esto se ve en muchos ámbitos, ¿no? No solamente en el diseño de plataformas de contratación. Se ve en muchos ámbitos de la propia contratación pública, de la propia contratación del sector público. Pues la contratación precomercial, bueno, pues es que ahí verdaderamente es una contratación que a lo que sirve es auténticamente al desarrollo de un polo investigador y ahí las empresas tienen que tener seguridad de que obtienen rendimientos y de que por lo menos hay un reparto equitativo, ¿no?, de los resultados, ¿no? Bien, en cuanto a lo de si es contrario o no a la libre competencia el uso que finalmente está teniendo la plataforma de contratos del Estado, con todas las reservas, porque yo tampoco he leído el posicionamiento acabado y completo que tiene el profesor Gimeno Feliu, que estoy convencido que será pues bastante, como es habitual, pues bastante exhaustivo, ¿no? Yo, sin negarle la controversia al tema, o sea, me es difícil localizar aquí una conducta contraria al derecho a la competencia. O sea, hablo con toda la inocencia. Yo hablo con toda la inocencia. O sea, en primer lugar, la conducta, lo primero que se estaría es reprochando esta contradicción con la libre competencia al legislador, que es el que ha previsto las condiciones en las que todas las administraciones públicas pueden usufructuar de la plataforma. No tanto a la conducta de las distintas administraciones públicas. Es el primer interrogante que lanzo. O sea, se estará diciendo que es el legislador el que está adoptando una medida no favorecedora de la libre competencia. Si abre, en los términos que hace el artículo 372 y la disposición adicional primera, me parece que es, bueno, pues lo estará haciendo el legislador, ¿no? Bien, aquí yo creo que lo que hay que hacer es tirar de jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que cuando ha hablado de qué sujetos y en qué condiciones pueden contrariar la libre competencia, ¿no? No voy tampoco aquí a detenerme en esto, ¿no? Y luego una reflexión final, o sea, yo creo
que el Estado autonómico no conviene que lo consideremos como un contexto para el rendimiento empresarial de nadie. O sea, yo creo que lo primero que hay que hacer es que hay que operar jerárquicamente y hay que operar en orden. Lo primero que habrá que ver es si la configuración actual legislativa que se hace del uso de la plataforma estatal es o no conforme con principios públicos enderezados a la mejor satisfacción de los intereses generales. Al servicio de esa articulación está, entre otros, los principios de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Si de ese escrutinio, digo yo, se deriva que es perfectamente respetuoso, como yo creo que es, porque no hay ninguna imposición en principio, ¿no? Salvo que yo esté equivocado, pues hombre, se me hace muy difícil defender que un sistema que está implementado para la mejor satisfacción de los intereses públicos, que es respetuoso con el orden constitucional de distribución de competencias, pues es contrario a la libre competencia, porque tendencialmente, no lo impone, pero tendencialmente, pues hace que haya una concentración en su uso por parte de otras administraciones. A mí se me hace difícil, pero se me hace difícil dentro de mi limitado entendimiento, y por si fuera poco, pues, insisto, y así que termino, el diseño normativo, no la conducta de las administraciones públicas, insisto, no tiene por objeto establecer medidas que incidan directamente sobre el mercado y la competencia. Solo se está diciendo, o sea, solo muy indirectamente, lo que está diciendo el legislador es que las comunidades autónomas y otras administraciones públicas podrán recurrir a esa plataforma. Yo no lo veo, pero insisto, lo pongo en cuarentena, porque aquí hay muchas personas que saben mucho de eso y seguro que me ilustran, ¿no? Muchísimas gracias. Lo que está previsto ahora es que el ponente pueda comentar los comentarios del comentarista, pero como yo soy el que tiene la palabra en este momento y soy muy egoísta, lo que quiero es escucharos a vosotros. Entonces, que hagáis vosotros de comentarista. Y bueno, si hay tiempo, pues algo diré. Entonces, tenéis la palabra, tenéis micros en la mesa, os lo acercáis y habláis. Por favor, os presentáis y así os conocemos. Hola, buenos días. Primero que nada, felicitar a la mesa por la excelencia de su conocimiento expresado en el tema de la contratación pública. Soy investigador de la Universidad Veracruzana de México. Mi nombre es César Armando Cruz Espino, para servirles. Estoy muy contento de estar aquí participando. Asimismo, debo confesar mi desconocimiento práctico de la administración pública en estos temas y en este sentido, por tanto, me gustaría preguntar a la mesa si nos podría mencionar un caso práctico de la licitación en donde se esclarezcan sus principales fallos y éxitos, sobre todo cuando tratamos el elemento de la transparencia de la administración pública. Muchas gracias. Espero que mi pregunta sea adecuada. Sí. Hola, buenos días. Yo soy Rosana Chanelle, profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Girona. Soy esta tarde la comentarista del trabajo de la ponencia del compañero Javier Miranzo, pero dado que ha salido la cuestión de la inteligencia artificial aquí planteada, por resulta que yo no tenía el texto de Isaac, por lo tanto no conocía su contenido. Pero el profesor Manuel Fernández Salmerón dice que lanzó una granada, ¿no? Unas cuantas granadas, la verdad es que mire usted por dónde que alguna la tenía yo guardada por ahí. Y por eso al hilo de esto yo creo que debo intervenir, porque me ha gustado mucho, porque tengo la nota ahí y anticipo un poco un comentario a la ponencia de Miranzo, que es que yo creo que el uso de esas distintas tecnologías innovadoras, inteligencia artificial, están justamente, lo que has dicho tú, que están materializando lo que es no tanto el procedimiento administrativo, sino esa actividad jurídica de la administración pública, ¿no? Mi intervención de esta tarde había un punto que decía que cuando leía, yo estudiaba maestro de la Ciudadanía y nos diferenciaba entre la actividad material o técnica de la administración y la actividad jurídica, había unos hechos diferenciales que sabíamos luego aplicar en la práctica. Y que todas esas nuevas tecnologías lo que están llevando a cabo ahora justamente es
materializando la relación político-administrativa. Como en su momento, un autor italiano que ahora, disculpadme, no me viene a la cabeza, pero recuerdo que definió perfectamente cómo la regulación del procedimiento administrativo era la regulación formal de una relación pública entre la administración pública y el ciudadano. Por lo tanto, ahora estamos introduciendo unos elementos que son materiales en la toma de decisiones de carácter meramente jurídico, en un procedimiento administrativo unilateral o en un procedimiento administrativo de contratación pública, que yo ahí sí estoy disconforme, pero no voy a tener en ello en que la ley de procedimiento administrativo se aplique tal cual al procedimiento de contratación administrativa, ¿no? Pero yo solo mi intervención era en ese sentido porque estoy totalmente de acuerdo en eso y que evidentemente cambia muchísimo el ejercicio de potestades de carácter discrecional, porque está reduciendo en unos ámbitos que todavía no hemos podido detectar bien esos poderes de carácter discrecional. Esa era mi intervención. Gracias. Tenemos una tercera palabra más. Buenos días, Isabel Gallego, profesora titular de Estela. Yo quería volver un poco también a la señal de las relaciones entre la ley de contratos y la ley 39/15. Primero, para poner manifiesto que el profesor Martín de la pasa un poco la 20. Es verdad que en cierto momento sí que su construcción no tuvo mucha fortuna, pero también es verdad que el contexto normativo ha cambiado y que creo, no sé si lo tengo por escrito, pero si no él sabe que lo pienso, que ahora es más fácil defender, porque conozco las distintas revisiones que ahora mismo no tengo, tampoco me he todo leído, preparado, las distintas revisiones que hay, sería muy posible entender por la aplicación de la ley 25/2015 de reglamento de votación, con algunas especialidades. Especialidades, en algunos casos, que nos exige el derecho de la Unión Europea, por ejemplo, el tema de las notificaciones, que para alguien que no esté muy familiarizado con el texto de la ley le puede sorprender, porque se hacen desde 16 días una serie de sofisticaciones, y otras que son totalmente razonables y que tenemos que denunciar porque realmente está siendo público. Dentro de, dicho esto, pues el manifiesto victimismo aquí de compañero, una duda que me surge y que no termino muy bien de resolver es el ámbito subjetivo de la norma no coincide. El ámbito subjetivo de la norma no coincide. ¿Qué sucede con las sociedades mercantiles que se aplica plenamente la ley de contratos, proyectos de 35 hasta qué medida se pueden aplicar? Eso creo que es un problema a la hora de mantener esta interpretación que también tenemos que resolver. Y como voy a hablar, tengo 20 minutos de gloria, me regalaré. Muy bien, muchísimas gracias. Sin perjuicio de lo que quiera decir después el profesor Fernández Salmerón. Pedía un ejemplo en relación con práctico, en relación con transparencia. Bueno, dos ideas simplemente. Una, el uso de los medios electrónicos en sí mismo genera transparencia porque permite la trazabilidad, es decir, el conocer qué se ha hecho, en qué momento se ha hecho, quién lo ha hecho, sin que no pueda ser manipulado, si está bien diseñado el sistema electrónico. Por tanto, esto ya es un aspecto positivo, una buena práctica, una ventaja que se deriva sencillamente del uso de los medios electrónicos. Algo contrario a la transparencia, pues lo que ocurre con los perfiles de contratante. La normativa anterior optó por que toda la información contractual estuviera alojada en espacios web de órganos administrativos donde publicaban los anuncios y de alguna manera daban publicidad a todo lo relativo a los distintos trámites del procedimiento administrativo de contratación. El problema que se generó en ese momento fue que, claro, como cada concreta administración pública tenía su propio perfil de contratante, existían miles de perfiles de contratante, igual estoy exagerando si no hay miles, pero había muchos, de tal manera que era absolutamente imposible, 20.000 perfiles de contratante, ¿no? ¿Qué intentó hacer el legislador con la ley de unidad de mercado, y esto se ha incluido en la ley de contratos del sector público? Bueno, pues habilitar un espacio único, que es la plataforma de contratación del sector público, donde o por interconexión o por alojamiento directo, todos los perfiles de contratante o todas las plataformas que existen, plataformas propias de contratación a nivel autonómico, tienen que estar de tal manera que cualquier anuncio de licitación, por poner un ejemplo, ha de estar disponible en la plataforma de contratos del sector público. ¿Es esto transparente y basta? Pues evidentemente no. Es una herramienta necesaria, se ha mejorado la situación, sin duda ninguna, se sigue incumpliendo porque no todos los perfiles de contratante están ahí, pero no es transparente desde el momento en que si alguien que no sea un licitador que quiere encontrar una concreta licitación y participar en un procedimiento, un simple ciudadano
quiere tratar de entender la información que ahí está publicada, es absolutamente imposible. Por tanto, aquí tenemos una anomalía del sistema. Sobre esto reflexionó la profesora Isabel Gallego en el seminario de expertos que tuvimos en el mes de junio, de no muy bien lograda conexión entre la ley de contrato del sector público y la ley de transparencia y derecho de acceso en cuanto a la transparencia. Entonces, bueno, este podría ser un ejemplo. En cuanto a ley general y especial, claro, lo he explicado todo a velocidad de crucero, ¿no? Y es muy difícil el entender mi planteamiento. Yo lo que digo es, sobre todo, como decía antes Isabel, ¿no? Es cierto que hay una gran diferencia con la ley 39 de 2015 y es que ya no, antes sí que lo hacía la ley 11 de 2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, ya no hay una remisión a la normativa de contratación pública. Por tanto, la ley de procedimiento administrativo común no entiende que el procedimiento de contratación sea un procedimiento especial. Esto es así. Es procedimiento especial, los procedimientos tributarios y los procedimientos de extranjería, pero no el procedimiento de contratación, ¿vale? Por tanto, las relaciones entre la ley de contrato del sector público y la ley de procedimiento administrativo no se explican sobre la base de ley especial y general, sino ley particular, ley común. ¿A qué me lleva esta idea? Pues a sostener que los aspectos comunes en cuanto al uso de los medios electrónicos se han de plasmar en el ámbito de la contratación pública. Esto no significa ni aplicación automática, ni aplicación a todos los órganos que están obligados bajo la ley de contrato del sector público, sino aplicación a los órganos que son administración pública y a salvo de las especificidades que estén justificadas en el ámbito de la contratación. La teoría general sería: el legislador de contratos no puede excepcionar lo previsto en la normativa común, pero sí puede establecer especificidades. Mencionabas tú, ¿cuándo comienza a computarse una notificación? Eso es una especificidad. El hecho de que las ofertas deban presentarse por medios electrónicos de una determinada manera es una especificidad. Estarían admitidas en la lógica del procedimiento administrativo común. Este es el planteamiento. Y la crítica práctica está en que, aunque no se me compre este argumento, que parece ser que sí que me lo están comprando, lo cual está fenomenal, al menos sí que se aplicaría la idea de la supletoriedad. O sea, vale, me desdigo y acepto este tipo de relaciones, ¿no? Es que ni siquiera los órganos contractuales en pocos casos están teniendo en cuenta la supletoriedad, no miran a la ley de procedimiento administrativo común, y esto plantea problemas, divergencias, y de ahí estas preguntas inocentes que planteaban. Y por último, en cuanto a bueno, el tema de la inteligencia artificial, casi que me abstengo, ¿no? Porque podríamos entrar en muchos detalles, pero yo sí que creo que aquí tenemos mucho que reflexionar, ¿no? Porque no podemos aceptar acríticamente la implantación de estos sistemas. Es cierto que tienen mucho potencial, pero hay que filtrar, ¿no? Y esta es la línea que... Pero bueno, como vamos a discutir esta tarde, me remito a lo que se diga ante ese momento y a ver, no sé si con esto he respondido a todo, no sé si tú quieres decir algo. Sí, bueno, simplemente por dar ahí también una pequeña pincelada sobre lo de la relación ley de procedimiento, ley de contratos. Bueno, simplemente una reflexión. Efectivamente está el dato normativo y luego yo creo que está el dato ontológico. O sea, salvo que me corrijan expertos que hay aquí, no sé si hasta la adjudicación o hasta la formalización del contrato, el procedimiento de adjudicación de un contrato público es una potestad administrativa unilateral típica, o sea, modélica. No le veo singularidades, es un procedimiento competitivo en el que se asignan, bueno, el que se adjudican o se asignan a un sujeto pues una prestación pública a cambio de recursos públicos. O sea, no le veo especialidad material en principio. Y ahí es donde verdaderamente está en juego la aplicación de todas las técnicas y disposiciones de la ley de procedimiento administrativo, ¿no? En ese contexto. Ya a partir de ahí, pues a partir de ese momento ya podemos hablar de una relación contractual, etcétera, pero mientras no a ese procedimiento, a esas partes que es la preparación, la adjudicación, ¿no? Evidentemente limitado a los sujetos que figuran como dentro del ámbito subjetivo de la ley de procedimiento. De todas maneras, estos desajustes entre los ámbitos subjetivos de leyes están dando muchos problemas. Esto es una de las condenas a las que nos imponen los legisladores, que tenemos que, de plumillas, de tener que analizar sus propias meteduras de pata, está pasando, y yo creo que algún problema dará también en relación con la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, sinceramente, porque tiene una definición también muy escueta, y todo volcado sobre la administración pública, que bueno, me intuyo que alguna problemilla también podrá dar, ¿no?
Pero bueno, en fin. Esto me da pie para complementar la idea a propósito de algo que has dicho en tu intervención. Que decías, no entiendo por qué en la práctica se está excepcionando un ámbito como el de la contratación pública de la aplicación del uso de los medios electrónicos regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo. Bueno, por algo muy básico que ha sido avalado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y es que el legislador estatal no está vinculado por sí mismo. Es decir, yo en la Ley 39 puedo decir A y en la Ley 40 puedo decir lo que me dé la gana, ¿no? En cambio, si eres un legislador autonómico sí que estás vinculado por el legislador estatal, ¿no? Pero bueno, esto es algo que se ha sostenido, que está avalado por la jurisprudencia constitucional, que es absolutamente criticable, ¿no? Porque entonces, claro, ¿puede el legislador de contrato del sector público excepcionar algo absolutamente común, que forma parte del procedimiento común, como por ejemplo que los actos administrativos se adopten por medios electrónicos, salvo que su naturaleza exija otra forma de expresión y constancia, o que el expediente sea electrónico? ¿Tiene sentido que en el procedimiento de contratación no esté previsto específicamente en la ley que el expediente tenga que ser electrónico? Porque, salvo error por mi parte, no es una exigencia, ¿no? Evidentemente no tiene sentido, ¿vale? Y se supone que se aplica, ¿no? Y todos los actos administrativos en el procedimiento de contratación se adoptan por medios electrónicos, ¿no? Se supone, ¿no? Pero planteémoslo en el ámbito teórico. ¿Podría el legislador de contratos excepcionar esta obligación común del procedimiento administrativo? Pues claro, si aceptamos esta idea de que el legislador estatal no está vinculado por sí mismo, puede. Si aceptamos la idea de que estamos hablando de relaciones entre ley común y ley en particular, la respuesta es no, no. Por ahí un poco iban mis tiros. No sé si alguien quiere decir algo más. El micro. Tiene el micro, Decía buenos días, que soy María Dolores Rego de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Y solamente una intervención es que esa puntualización entre que es una especificidad y que es una excepción, pues yo creo que es la base de la disfuncionalidad de todo este entramado de normas, porque es que los ejemplos que ha puesto antes, realmente yo no veo la diferencia entre una especificidad y una excepcionalidad. Porque, por ejemplo, el tema de las notificaciones, ¿cuándo empieza a computarse el plazo para? Porque eso le llamamos especificidad y no excepcionalidad. O sea, yo un poco la diferenciación que yo hago es entre especificidad y especialidad. Es decir, en los procedimientos tributarios podemos regular el procedimiento administrativo como nos dé la gana, porque el legislador de contratos, el legislador común en materia de procedimiento administrativo así lo prevé. Por tanto, yo puedo decir que el silencio administrativo opera de una determinada manera y en procedimientos tributarios que no hay silencio administrativo. Me invento una técnica diferente, lo puedo hacer, ¿vale? En el caso de un procedimiento que no es especial, y el de contratación no lo es, podré regular especificidades, es decir, aplicaciones específicas de manera justificada, teniendo en cuenta además que esto es así, claro, no lo he explicado. Esto nos lleva al 1.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece que el legislador, de manera justificada, podrá añadir trámites adicionales o distintos. Disposición adicional primera de la Ley de Procedimiento Administrativo. La posibilidad de regular de manera diferente, pero trámites distintos de los del procedimiento común, no los trámites del procedimiento común. Es decir, si interpretamos bien la ley, el legislador sectorial no puede regular de una manera propia, distinta, trámites que forman parte del procedimiento administrativo común. Esto es lo que dice la Ley 39. ¿Vale? Entonces, claro, por eso es importante distinguir entre especificidades, es decir, regulaciones específicas justificadas por razón de la materia, trámites distintos. El trámite de la presentación de ofertas es propio de la contratación pública, requiere la confidencialidad, necesita una serie de garantías que puede que no estén resueltas con una simple presentación de una solicitud, con la regulación de la presentación de solicitudes en registros, ¿vale? De la 68 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Pero en otros ámbitos donde no se trata de especificidades, sino de auténticas especialidades, es decir, lo que están haciendo es excepcionar la regulación común, aquí es donde yo creo que sería contraria a la normativa común. Y si esto es así, la consecuencia sería la inconstitucionalidad. O sea, el Tribunal Constitucional ha salvado la constitucionalidad, por tanto, estoy hablando de una posición puramente doctrinal que no responde a la realidad práctica, ¿no? Pero por eso yo creo que sí que es importante el analizar si estamos ante meras especificidades, aplicaciones previstas por el legislador sectorial justificadas sobre la base de las características propias del procedimiento administrativo sectorial, o estamos hablando de auténticas especialidades que solo estarían permitidas si estamos hablando de procedimientos especiales porque así lo ha querido el legislador común. Esta sería un poco la idea. No es una teoría mía, es una teoría del profesor López Menudo que yo he aplicado a esta materia. Sí, sí.
A mí me preocupa una cosa, que seguramente la preocupación no tiene fundamento, pero ya que estoy en este foro y en confianza la digo. Yo a veces me planteo si el uso de medios electrónicos de forma de tramitación obligatoria no puede afectar la libre competencia de las pequeñas y medianas empresas. Seguramente esto va a ser tratado cuando hablemos de temas de brecha digital, pero a mí me preocupa no tanto las pequeñas empresas, sino las microempresas. En Cataluña tenemos una población muy importante de este segmento empresarial, y cuando se puso en marcha el registro electrónico de los licitadores, dio muchísima problemática, y muchas microempresas me constan, porque me pidieron ayuda, que no se presentaron. Seguramente quienes son mucho más expertos que yo y conocen la realidad práctica, porque algunos están en unidades de contratación, pues pueden responder a esto, ¿no? Eso sí, ¿me dejas un momento? Sí, por supuesto, claro que sí. Por la experiencia práctica de CESAR, estamos encontrando no tanto en las micro y en las pymes y en las micro, sino problemas relativos también con la inmovilidad de las grandes empresas, que son como grandes administraciones incapaces de moverse lo bastante rápido para hacerse los que le pedimos. En las empresas ultra grandes, o sea, no sé, estoy hablando de gas natural, por ejemplo, un fenómeno inverso. Las microempresas te llaman, te preguntan, te les dices, les cuentas, ellas entran con su móvil, o sea, con su móvil, entran, se registran, está el problema de Rolece, que si queréis lo mencionamos, el Rolece lleva 10 meses de retraso. Entonces, el Rolece sí les da problemas que se angustian. Dicen, yo tengo el alta, pero no estoy todavía, porque no, y ahora me hago, pero salvando eso, que la Junta nosotros la dio la opción, que la estamos aplicando casi todos, es decir, si lo han pedido a tiempo, ¿qué le vamos a hacer? No les vamos a multar porque no es su culpa, pero por lo demás no está, o sea, vamos a ver, el típico del fontanero que viene para una avería pequeña, que se quiere presentar, que está justo en su ámbito económico, en todo, cosas así, sobre todo en expedientes múltiples, acuerdos marcos, sistemas dinámicos, pues esa gente no está teniendo problemas, porque sobre todo que preguntan. Los tienen ellos personalmente, pero te llaman y preguntan. Y el problema es el contrario, es la más natural, donde nadie tiene que hablar contigo porque todo le corresponde a otro. Es el departamento que está, es que es el otro, es que... Y al final excluyes a una empresa inmensa porque le salen 30 euros de deuda en Hacienda. Y eso es incapaz de decirle a quien corresponde que lo arregle. Es decir, tú pides telemáticamente el de la tienda y gana claro que es una deuda de 30 euros, es tanísima, pues que se va a las jornadas internas. Claro, pero esa no se traslada con siguiente presentar, porque te llaman comercial, pero la firma la hacen en el departamento de grandes clientes. Pero el apoderado está en Barcelona, que es el apoderado general para la administración pública, pero si entonces se encuentra, no se puede mover a la velocidad de las pymes, es imposible. Y hemos tenido con los pequeños realmente sí, ellos sí, pero se lo puede resolver. Es una cuestión difícil de explicar, tienen el problema, pero se lo resuelven. O sea, hablar con el dueño, apoderado, representante y consultor de la empresa, habla con todo. Y el que no se lo hace, se lo resuelve. Pero la verdad es que no se lo puede resolver, porque no habla contigo nadie que tenga capacidad para resolver. Eso es un problema que estamos encontrando. También la Universidad de Alcalá es una institución de tamaño medio. Es decir, nosotros tenemos muchas cosas pequeñitas y algunas financieras están un poco grandes, pero tampoco nada enorme. Entonces, pues, igual es por eso. Muy bien, pues si os parece, hacemos aquí el descanso previsto, retomamos a las 12 puntuales. Muchas gracias.